Hola a todos, bienvenidos al webinar sobre la nueva versión de CLO 7.2. Vamos a hablar un poco sobre las nuevas funcionalidades que hemos añadido y sobre las que ya estaban, que se han actualizado. Lo primero que ha mejorado son las capacidades modulares y además el flujo de trabajo. Como puedes ver aquí, tengo la ventana abierta de la nueva librería modular y voy a explicar cómo puedes crear y añadir fácilmente nuevos estilos y bloques. Primero, tienes que ir a Archivo, Guardar como, Estilo. Entonces aparecerá la ventana de creador modular. Ahora decidirás si quieres usar un grupo que ya tenías o si quieres añadir uno de nuevo. Yo voy a añadir un grupo seleccionando el botón Añadir. Se abrirá el buscador de mi ordenador y podré seleccionar una carpeta para introducirla. Una vez que tenga la carpeta dentro de mi ventana de creador modular, pasaré a la selección de categoría. Ahora añadiré la categoría. A continuación, puedo hacer doble clic en la categoría si quiero pasar a la siguiente sección, Estilo. Ahora crearé el estilo que es básicamente la prenda dentro de esta ventana 3D. Una vez que seleccione el botón de añadir, verás que aparecerá una ventana emergente con una imagen ya creada, una línea para nombrar el estilo y dos opciones, donde puedes elegir si usar la miniatura actual o seleccionar una miniatura que tú tengas almacenada en tu ordenador. Una vez que seleccione OK, volveré a la ventana de creador modular. Aquí puedes hacer doble clic en el estilo y eso te llevará a su sección final, bloques. Puedes abrir bloques predefinidos, guardar bloques predefinidos o crear bloques nuevos. Yo en mi caso voy a crear nuevos bloques. En la ventana Crear nuevo tipo de bloque, selecciona primero el tipo de bloque. El nombre de la etiqueta será el mismo que el del tipo de bloque, pero puedes cambiarlo si quieres. Añade cuantos bloques quieras para completar tu estilo. Una vez que hayas terminado de crear bloques, tendrás que seleccionar los patrones que se aplican a cada tipo de bloque. Por ejemplo, selecciono el cuerpo delantero y luego selecciono todos los modelos que van en el cuerpo delantero. Pulso Intro en el teclado y sigo los mismos pasos para los siguientes tipos de bloque. Una vez que haya terminado de aplicar el patrón a todos los bloques, puedo seleccionar OK. Una vez que selecciones OK, te pedirá que compruebes la costura. Ten en cuenta que si la costura está mal, las etiquetas también lo estarán. Si las costuras están bien, puedes seleccionar OK o pulsar Enter. Una vez que hayas terminado, verás todas tus prendas en la biblioteca modular. Ahora simplemente puedo ir a mi patrón y editarlo para crear diferentes opciones de estilo. Puedo seleccionar el botón Añadir en la nueva biblioteca modular, junto al nombre del bloque.
Ahora añadiré las opciones actualizadas. Mientras que en versiones anteriores el avatar conservaba su forma original incluso en los puntos de ajuste, como pueden ser los cinturones o piezas más elásticas que presionaban al avatar, en la versión 7.2 ahora se puede expresar más realismo cuando el cuerpo se comprime por una prenda de este tipo, como cinturones, ropa interior o trajes de baño. Echemos un vistazo ahora a la función de softbody o malla deformable. En primer lugar, la función de malla deformable solo responde cuando el avatar lleva una prenda que afectaría la forma del cuerpo, como por ejemplo este traje de baño. También se ve afectado por la velocidad a la que se mueve el avatar y por la gravedad. Ahora demostremos cómo usar esta función con este archivo de ejemplo. Actualmente, la simulación de malla deformable solo se puede aplicar a avatares masculinos y femeninos que sean adultos, y solo se implementa cuando se usa un atuendo, por lo que cargaremos el avatar y el atuendo juntos, como por ejemplo con este traje de baño. Para encontrar la herramienta de malla deformable, simplemente haz clic en el avatar y verás la función que se agrega debajo de la superficie de la ventana de propiedades. Puedes habilitar la función de softbody o malla deformable haciendo clic en la casilla de verificación a la derecha. Esto ahora lo que hará será habilitar la barra deslizante de rigidez del softbody, que te permite básicamente ajustar la rigidez del cuerpo, que por defecto es 7000, como podéis ver. Hablaremos ahora de la rigidez. El valor rigidez te permite ajustar la rigidez del cuerpo. Los valores más bajos permiten que el cuerpo se vea afectado fácilmente por la presión y los valores más altos permiten que el cuerpo sea más rígido. La función de softbody o malla deformable se aplica a las partes del cuerpo que probablemente se verán afectadas por la presión, con más físicas alrededor del pecho, el abdomen y los muslos. A las áreas con menor distribución de piel o la carne,
como los hombros, que es menos probable que cambien bajo presión, se les aplicará una mayor rigidez. Por ejemplo, si deseas presentar un tipo de cuerpo musculoso y duro, puedes aumentar el valor de la rigidez para crear un cuerpo más duro, mientras que si tienes un tipo de cuerpo más blando, puedes disminuir el valor de rigidez. Si crees que es difícil controlar la simulación de la malla deformable cuando se usa un valor de rigidez más bajo, es mejor usar el valor predeterminado de 7000 para una experiencia más estable, como sucede también con la distancia de partículas. Ten en cuenta que el valor máximo de rigidez es 10000 y el mínimo es 5000. Veremos cómo se deforma el cuerpo según el valor de rigidez cuando probemos la simulación de la malla deformable. Con el mapa de tensiones activado, primero ejecutamos una simulación con la rigidez configurada de forma predeterminada. Una vez que se complete el cálculo, verás que el cuerpo y la ropa ahora se ven afectados por la gravedad, y el cuerpo del avatar responde a la presión de la ropa. Puedes ver que la presión de la cinturilla se refleja en el cuerpo, comprimiendo la carne alrededor de la cintura. También podemos ver que el valor del mapa de tensiones de la cintura elástica se reduce, ya que el estiramiento del elástico se simula de forma natural. Si bajamos la rigidez del soft body al valor mínimo, que son 5000, y ejecutamos la simulación, podéis ver que a medida que bajamos el valor, el cuerpo se vuelve más blando, que lo podemos ver en el área de la cintura. Si aumentamos el valor al máximo, que son 10000, y ejecutamos la simulación, el cuerpo se vuelve mucho más rígido. Cuando se aplica una función de malla deformable, el botón de simulación de la malla deformable, o el soft body, se activa en la parte inferior de la ventana 3D. Este icono proporciona una indicación visual de si el avatar tiene aplicada la función de malla deformable o no. Esta característica se puede aplicar a múltiples avatares simultáneamente. Si lo que deseas es volver al avatar original antes de que se aplicara la simulación de malla deformable, simplemente puedes desactivar la función de simulación del mismo. Como puedes ver, volverá al estado antes de aplicar la simulación de malla deformable, por lo que el cuerpo ahora puede atravesar la prenda. La solución sería simplemente volver a simular la prenda. No podrás usar el editor de avatares con la función de malla deformable activada. Si abres la ventana del editor de avatares con la función aplicada, simplemente verás una ventana de advertencia que indica que la simulación de malla deformable se desactivará. Esto se debe a que si cambias el tamaño del avatar, será necesario volver a calcular la malla deformable. Por lo tanto, se recomienda que ajustes el avatar antes de aplicar la simulación de malla deformable. Actualmente, la malla deformable solo se puede aplicar en el modo simulación, y no es posible grabar una animación con la función aplicada. Por lo tanto, si aplicas la función y luego activas grabar o simular en modo de animación, verás un mensaje que indica que la función de malla deformable actualmente solo funciona en el modo simulación. Sin embargo, esto se mejorará en el futuro para permitirte usarla en el modo de animación también. Además, ten en cuenta que en la versión actual las mallas deformables solo se implementan para los tipos de simulación normal y preciso, y aún no para las simulaciones de GPU. Sin embargo, las simulaciones de GPU se mejorarán para incluirlas en el futuro. A partir de CLO 7.2 puedes crear animaciones más dinámicas con la animación de cámara, que te permite mover la posición de la cámara libremente. Crear una animación de cámara es lo mismo que trabajar con una animación anterior, después de cambiar de simulación a modo animación, en la esquina superior derecha. Ahora vayamos al modo animación y expliquemos un poco cómo funciona esta animación de cámara. Puedes usar la animación de cámara incluso si su avatar no tiene movimiento aplicado, pero por el momento vamos a usar un archivo de movimiento pregrabado para crear un vídeo más dinámico. Después de cambiar al modo animación, mira la barra de la línea de tiempo en la parte inferior para ver que su archivo de movimiento pregrabado se ha grabado como una barra roja. Ahora os estaréis preguntando, ¿qué es un fotograma clave? Antes de explicar la función de animación de la cámara, hablemos de los fotogramas clave, ya que el concepto de fotogramas clave es importante cuando se usa esta función. Como sabrás, las animaciones se crean fusionando varias imágenes para crear un vídeo. Cada imagen está representada por un cuadro, lo que significa que se juntan muchos cuadros para crear una animación. En este caso, si tienes información específica que deseas mostrar en un cuadro en particular, como la posición de la cámara, lo llamamos cuadro clave. ¿Cómo añadimos un fotograma clave? Ahora echemos un vistazo a cómo agregar estos fotogramas para crear una animación. Hay dos formas de agregar un fotograma clave, según cómo desees controlar la vista de la cámara que se incluirán los fotogramas. Si vas a la barra de herramientas del editor de animación, notarás que ahora hay 3 botones relacionados con la función de animación de la cámara. Usaremos estos botones para explicar sus funciones. El primer método es agregar fotogramas clave como se muestra al navegar por la ventana 3D, sin que los 3 botones en la parte superior de la barra de la línea de tiempo estén activos. El movimiento se graba actualmente en los fotogramas 40 a 192. Mueve el cursor de reproducción para ver dónde agregar fotogramas clave.
Si necesitas un control más detallado, puedes introducir números de fotogramas clave directamente desde el menú actual. Ahora, detén el cursor de reproducción en el cuadro deseado. Mueve la ventana 3D para configurar la vista de pantalla que deseas guardar y haz clic en el primer botón, el botón Agregar-Reemplazar, cuadro clave de cámara. Y verás que la línea de tiempo de la cámara aparece en la parte superior de la pantalla, con un marcador verde en el cuadro especificado y un cuadro clave agregado. Puedes pasar el cursor sobre él para ver cuál es. A continuación, agregaremos un par de fotogramas clave más de la misma manera para que parezca que realmente estamos filmando en una pista. Luego, cuando hagas clic en el botón reproducir, los diferentes fotogramas clave que se establezcan se conectarán y se mostrarán como una animación de cámara. La segunda forma es mover el objeto de la cámara que aparece en la ventana 3D, para personalizar la posición de la cámara por ti mismo. Haz clic en el segundo botón, visor de la cámara, y aleja el zoom. Verás el objetivo de la cámara en la ventana 3D y la ventana vista previa de la cámara a la derecha. Si cambias la vista para mirar el objeto de la cámara, verás que la cámara propia tiene una línea verde clara y un punto azul al final de la línea verde, que llamaremos punto de mira. Puedes pensar en este punto de mira como el foco de la cámara a la hora de fotografiar algo. Y en la ventana de vista previa de la cámara puedes ver cómo se configuran los fotogramas clave en tiempo real. Antes de configurar los fotogramas clave, primero configuraremos el tamaño de la pantalla vista previa de la cámara al tamaño de la salida que deseamos producir. La relación de aspecto de la ventana vista previa de la cámara está vinculada a la misma relación que la propiedad renderizar imagen en la ventana renderizar, por lo que cualquier cambio del tamaño en la imagen renderizada se reflejará inmediatamente. El tamaño de la ventana de vista previa de la cámara se puede acercar y alejar colocando el cursor en una esquina y arrastrándolo. La ventana se puede mover libremente, así que establece el tamaño que tú quieras y la posición que te resulte más conveniente. Ahora configuraremos un fotograma clave. Al hacer clic en el icono aparecerá un gizmo, y se puede usar el eje del gizmo para mover la posición de la cámara y el punto de mira. Primero, detén el cursor de reproducción en el cuadro deseado, igual que antes, y coloca la cámara donde desees que esté en la pantalla. En el momento en el que la cámara cambie de posición, se agregará un fotograma clave en el sitio donde hayamos situado el cursor de reproducción. Además, en el mismo fotograma clave, si estableces el objeto que deseas enfocar como punto de mira, se guardará con la posición de la cámara. Si deseas mover la cámara y apuntar al mismo tiempo, puedes seleccionar el botón agrupar en la esquina superior derecha que aparece cuando seleccionas el icono de la cámara. De esta manera agruparemos el icono de la cámara y el punto de mira para que se muevan y giren al mismo tiempo. Ahora vayamos al lado derecho del editor de propiedades. En primer lugar está el menú Fotograma, que indica la posición del fotograma donde se detiene actualmente el cursor de reproducción y, en caso de que haya un fotograma clave actualmente seleccionado, la ubicación de este fotograma clave. Si deseas mover un fotograma en específico o cambiar manualmente la posición de un fotograma clave, puedes hacerlo ingresando el valor del fotograma en este menú. Más abajo encontrarás menús que te permiten cambiar numéricamente la posición de la cámara y el objetivo. Las posiciones de la cámara y el objetivo, que se controlan mediante gizmos de la ventana 3D, se pueden cambiar moviendo las barras de cada opción e ingresando valores numéricos. También puedes girar la rueda del ratón en la ventana de la entrada numérica para ajustar sutilmente los valores. Para finalizar, haremos clic en el tercer botón para la animación de la cámara y cuando lo hagamos veremos la ruta que conecta los diversos fotogramas clave que hemos configurado hasta ahora en la ventana 3D. En la ventana 3D, la línea conectada azul es la ruta de la cámara y puedes ver que los fotogramas clave que configuramos anteriormente se muestran como cubos en la parte superior de la ruta. Puedes seleccionar marcas de fotograma clave en la barra de la línea de tiempo para ver el objeto de la cámara moverse a lo largo del camino en tiempo real. Ahora, si seleccionamos un fotograma clave específico en la barra de la línea de tiempo y hacemos clic en la opción Seguimiento dentro de la sección Propiedades, Ruta de la cámara, situada a la derecha, puedes ver que la ruta del fotograma clave posterior conectado al fotograma clave que hemos seleccionado se representa como una línea recta. En realidad, el resultado es diferente, porque la forma en que se mueve la cámara ha cambiado, así que asegúrate de verificar el resultado y seleccionar la línea de ruta.
Esto también se refleja en la barra de la línea de tiempo, donde el icono de la ruta conectada cambia de un círculo a un cuadrado, para que puedas verlo fácilmente incluso si no activas el botón Camera Path. Además, si no haces clic en la opción Continuidad, la ruta entre el fotograma clave seleccionado y el siguiente fotograma clave desaparecerá, lo que permitirá animaciones de cámara como cortes de salto sin un fotograma de conexión entre los dos. Ahora veremos cómo editar o eliminar fotogramas clave. Si deseas modificar el valor de la propiedad de un fotograma clave ya establecido, puedes colocar el cursor de reproducción sobre el fotograma clave que desees cambiar y luego cambiar el valor numérico en el editor de propiedades o cambiar directamente el objeto cámara. Cuando el visor de la cámara esté deshabilitado, puedes seleccionar un fotograma clave específico, ajustar la vista de la ventana 3D y hacer clic en el botón Agregar o Reemplazar fotograma clave para reemplazarlo. Si deseas modificar solo la posición del valor del fotograma clave establecido, puedes cambiar el valor del fotograma en el editor de propiedades de la derecha o seleccionar el fotograma clave en la barra de la línea de tiempo y arrastrarlo a la posición deseada. También puedes eliminar fácilmente un fotograma clave haciendo clic con el botón derecho en el fotograma clave en la barra de la línea de tiempo. Posteriormente seleccionaremos la opción Eliminar fotograma clave de la cámara. Si deseas eliminar todos los fotogramas clave en lugar de un fotograma clave específico, haz clic una vez en la barra de la línea de tiempo de la cámara. Luego haz clic con el botón derecho y haz clic en el botón Eliminar para eliminar todos los fotogramas clave establecidos. Eso sería todo para la función de animación de la cámara. Ahora hablemos sobre el proceso de guardado. Si guardas un conjunto de fotogramas clave en el modo de animación como un archivo ZProject, incluirá dentro la información de animación de la cámara. En caso de que desees solo guardar la animación de la cámara, puedes guardarlo como un archivo de extensión .cac, seleccionando Archivo, Guardar como, Animación de la cámara en el menú principal superior. El archivo .cac guardado se puede abrir por separado seleccionando Archivo, Abrir, Animación de cámara. Para facilitar la creación de animaciones de cámara, a partir de esta versión, se proporcionan dos archivos preestablecidos .cac, por cada avatar masculino y femenino, en la librería de avatares de CLO. Los archivos de movimiento de la cámara proporcionados en la biblioteca de CLO se crearon para que coincidan con los archivos de movimiento del avatar proporcionados anteriormente en la carpeta Avatar, Movimiento, y los fotogramas coinciden con el movimiento. Los archivos de movimiento de la cámara tienen el mismo nombre que los archivos de movimiento proporcionados anteriormente, y están optimizados para el mismo nombre. Cuando uses el ajuste preestablecido, cambia al modo animación con anticipación y haz doble clic en el archivo .cac que desees usar en la biblioteca para aplicarlo. Finalmente, guardamos la animación de cámara completa como resultado. Puedes guardar el archivo de animación como una captura de vídeo como antes o guardarlo como un renderizado. Si lo guardas como una captura de vídeo, puedes usar el archivo de movimiento ya grabado y la animación de la cámara que configuraste a través de Archivo, Captura de vídeo, Animación, para capturar el vídeo en la ventana 3D y guardarla como un archivo .mp4 o .avi. Y después de configurar animación en propiedades de imagen y vídeo, en la ventana de render, incluyendo la luz de render aplicada y las propiedades de render, es posible el render de animación. De esta manera podemos utilizar la opción de animación de cámara para crear vídeos de alta calidad. A partir de la versión 7.2 es posible expresar elásticos de forma más realista en CLO. Puedes encontrar estos elásticos en tu biblioteca de tejidos en una carpeta llamada Elastic. Hay dos tipos de elásticos preestablecidos disponibles, el elástico de malla y el elástico plano. Para añadir estos elásticos tan solo tendrás que hacer clic, arrastrar y soltar en un patrón a tu elección. Aplicar estas gomas elásticas a un patrón en específico es bastante similar a cómo aplicamos las telas a los patrones. Ahora vamos a añadir un elástico plano a nuestro navegador de objetos y lo añadiremos a la cinturilla. También puedes personalizar el elástico para adaptarlo un poco a tus necesidades, como por ejemplo cambiar el color. Incluso puedes personalizar tu elástico en términos de resistencia o rigidez.
A medida que modifico las propiedades, puedo ver en el mapa de elasticidad que algunas zonas se tensan, representadas por el color rojo. Ahora vamos a aplicar estos elásticos también a los tirantes del sujetador. Basta con seleccionar los patrones de tirantes y asignar el elástico a estas piezas. Ahora, el punto importante a tener en cuenta es que la línea de hilo necesita ser perpendicular a la longitud del elástico. Por lo tanto, vamos a cambiar el hilo de los patrones haciéndolos perpendiculares a la longitud. Una vez hecho esto, también podemos cambiar el color. Otra posibilidad es aplicar el elástico utilizando las herramientas de ribeteado. Utilizando dicha herramienta lo aplicaré al contorno de la pieza. Después de simular, podemos seleccionar el ribete y luego cambiar la tela en el editor de propiedades. Finaliza tu pieza cambiando la distancia de partículas de los patrones. Vamos a ver otras posibilidades de la aplicación del elástico. En este archivo, en cuanto simulo, los pantalones cortos se caen porque la cintura queda demasiado holgada. Por esta razón, vamos a aplicar un elástico a esta cintura. Voy a empezar por tomar la medida de la cintura y luego crear una plantilla de acuerdo con esa medida. Desplegaré la plantilla para que el elástico quede de forma simétrica. Con la plantilla creada, vamos a asegurarnos de que la línea de hilo es perpendicular a la longitud. Ahora utilizaré los puntos de posicionamiento para colocar el elástico alrededor de la cintura. Luego coseré la plantilla del elástico a la cintura. Al simular, como podéis ver ahora, los pantalones cortos no se caerán, debido al patrón más pequeño que hemos creado. Ahora vamos a aplicar un elástico a la plantilla más pequeña que acabamos de crear. De nuevo voy a coger uno de los elásticos dentro de la carpeta de telas y lo voy a añadir a nuestro navegador. A continuación aplicaremos la tela y simularemos la pieza. Verás que la pretina quedará más ajustada en la cintura, y al reducir la distancia de partículas a 5, tu pieza se verá mucho más detallada y realista. También voy a aplicar la propiedad de ondulación a algunos de los contornos del patrón, para refinar aún más el efecto de elástico. El siguiente paso será hacer el interior de la pretina, para así ocultar el elástico. Para ello solamente tienes que seleccionar el patrón de la pretina y crear un clon de capa.
Simulamos y comprobamos el resultado. Un detalle importante es que si cambias el modo de visualización de textura a Texture Surface, verás que el patrón interno de la cintura está al revés. Así que ahora haré clic con el botón derecho e invertiré las normales de la pretina. Sin embargo, si lo simulas ahora, verás que el elástico intentará salirse. Para corregirlo, vamos a deshacerlo primero y luego podemos utilizar la herramienta de subcapa y convertir el símbolo más en un símbolo menos. Ahora si lo simulas, funcionará perfectamente. Así que no te olvides de hacer este paso. En caso de que quieras visualizar el elástico, puedes ocultar la parte superior de la cintura para ver el molde del elástico aplicado. Ahora vamos a ver otras formas de aplicar el elástico a distintas partes de una prenda. Por ejemplo, vamos a aplicar el elástico a este top. Voy a utilizar la herramienta de ribeteado para aplicar este ribete. Después de aplicarlo, puedes seguir y decidir qué anchura de elástico quieres en esa región en específico. Puedes cambiar el material del ribete de tela a elástico y también establecer el tipo de elástico, si es plano o de malla. Recuerda siempre cambiar la dirección del hilo para la trama. Puedes simular y ver el resultado. Ahora solo hay que cambiar la longitud del ribete a la longitud final que queramos para el elástico. Cambiemos la longitud más o menos a 600 y luego simulamos. También puedes cambiar la distancia de partículas de tus patrones para que el resultado parezca más refinado. También añadiré el efecto de ondulación para que la goma elástica tenga un aspecto aún más bonito. Como antes, volveré a cambiar el color de la goma elástica utilizando la biblioteca de colores. Ahora aplicaré elástico a las mangas. Primero, ampliaré el contorno a 20 milímetros. Aquí elegiré la opción Crear línea interna y estableceré el tipo de segmento en espejo. A continuación, haré un offset con una línea interna de 40 milímetros y extenderé la costura. Rápidamente simulo y utilizo la herramienta de ribete para aplicar el elástico alrededor de la manga. Seguiré editando el ancho del ribete a 19 milímetros y cambiaré la dirección del hilo a trama. Ahora, antes de simular, vamos a utilizar nuestra herramienta de ajuste de pliegues para doblar el dobladillo hacia adentro y cambiamos el ángulo a 0.
Luego podemos coser el dobladillo en la línea interna. A continuación, selecciono el dobladillo y elijo la opción Restablecer posición. Ahora podremos simular y ver el resultado. Volveré a seleccionar nuestro elástico y cambiaré la longitud a la longitud final del elástico que necesitamos. Una vez hecho esto, podemos simularlo. Ahora, igual que antes, los pasos finales serán disminuir la distancia de partículas y esperar a que la pieza se estabilice. En nuestra biblioteca, el símbolo N, resaltado en azul, significa que CLO tiene disponibles nuevos materiales para ser descargados. Si deseas descargar todos los materiales actualizados de una vez, simplemente haz clic en el botón Descargar en la parte superior. Aunque esto ya estaba previamente en otras versiones, en 7.2 puedes descargar archivos con una vista de lista. Tomemos como referencia el apartado Fabrics. Cuando vea los activos medio transparentes, significa que aún no se han descargado. Si deseas descargar archivos en específico, puedes verificarlos en vista de lista. Después de hacer clic en el botón de descarga, verás la barra del progreso del archivo seleccionado. También puedes seleccionar todos los activos haciendo clic en Seleccionar todo. Para cancelar la selección, haz clic en el botón Cerrar. Al arrastrar y soltar materiales en el explorador de objetos, como por ejemplo telas, adornos o gráficos, los usuarios ahora pueden personalizar la visualización del nombre. Puedes cambiar esta configuración en Configuración de usuario, Otro, Navegador. Hay dos opciones, usar el nombre actualizado o simplemente el que ya estaba, el actual. Las opciones son, al reemplazar un objeto, usa el nombre actualizado, lo que significa que el nuevo nombre se actualizará y reemplazará de acuerdo con sus nuevos materiales al anterior. Al reemplazar un objeto, usa el nombre actual. Esta es la segunda opción y significa que usaremos el nombre original incluso aunque añadamos otro material. En 7.2 se actualiza el menú emergente del botón derecho y la interfaz del menú principal. El color y el estilo del título se cambian para que sobresalgan más. De esta forma podremos seleccionar las funciones más fácilmente en un menú más organizado. Hemos actualizado 4 apartados. Cuando haces clic con el botón derecho en el patrón de la ventana 2D con la herramienta Transformar patrón seleccionada, verás que los siguientes títulos se han actualizado para destacar más. Entre ellos, Clonar patrón, con edición vinculada, Aplicar edición vinculada o Patrón 3D.
que serán nuestros 3 apartados. Otro cambio que hemos hecho es, en la ventana 3D, si hacemos clic derecho en el patrón con la herramienta Seleccionar Mover, verás que el título a continuación estará más destacado, patrón y posicionamiento. Al usar la herramienta Recorrido de costura, encontrarás también que Añadir piquete de intersección está resaltado. Y por último, después de usar el lápiz 3D para dibujar una línea, puedes usar la herramienta Editar lápiz 3D para seguir editando. Podrás ver que el apartado simétrico está más destacado que el resto. Después de eso, pasemos a ver la actualización del menú principal, donde hay otros 4 apartados actualizados. Al hacer clic en Archivo, Importar y Exportar, puedes ver que Animación está ahora resaltado. Al igual que en Editar, Menú contextual, Prenda 3D, destacamos el título de Patrón, Disposición. En Editar Menú contextual, Patrón 2D, el título también se resaltará. Clonar patrón con edición vinculada. Y por último, en Mostrar ventana puedes ver estos 2 títulos actualizados: Abrir, cerrar, Mostrar, ocultar. Otra de las funciones de la versión 7.2 de CLO está relacionada con la paleta de colores. Al abrir la ventana de paleta de colores, podrás encontrar que hay 3 botones en la parte inferior. Aplicar y cerrar, el cual está situado en la parte de la izquierda, sirve para que, después de elegir un color, puedas aplicarlo y cerrar la ventana directamente. En el medio podemos encontrar el botón Aplicar, donde los usuarios pueden continuar editando los colores, pero esta vez sin cerrar la ventana. En caso de que desees cancelar la operación actual, simplemente pulsa Cancelar situado a la derecha. Con respecto a la herramienta presión, ahora proporcionaremos una guía durante la operación, para que puedas comprender mejor el uso de la herramienta y tener más interacción con ella. Una vez que selecciones la herramienta presión, puedes ver el texto de guía junto al cursor. Selecciona un lado para presionar. Simplemente puedes hacer clic en el segundo patrón para completar el prensado. Al usar la herramienta presión, puedes ajustar el tipo de línea de costura a doblada, para lograr un resultado plano y estable en los patrones superpuestos. Al mismo tiempo, también es adecuado para otras estructuras de capas superpuestas, como la cubierta y el forro, el revestimiento o la cintura exterior e interior. En CLO 7.2 es posible desplegar múltiples patrones al mismo tiempo. Antes de esta actualización era necesario seleccionar y desplegar cada patrón individualmente. Ahora simplemente puedes seleccionar las líneas que deseas desplegar mientras presionas Shift. Después puedes presionar clic derecho y seleccionar una de las opciones de desplegar, volviendo esta acción mucho más rápida. Otra mejora es la nueva opción para desplegar el patrón sin las líneas internas. En este modelo en particular tengo un parche posicionado en un lado del vestido. Si lo despliego usando las opciones desplegar o desplegar con simetría, las líneas internas del parche serán replicadas en el otro lado del vestido también. Pero con la nueva opción llamada Unfold Pattern Outline Only te permitirá desplegar el patrón sin las líneas internas. Esto es muy útil en casos como este, donde tienes parches, bolsillos o detalles que solo existirán en un lado del patrón. Ten en cuenta que esta opción no mantiene el enlace de patrón simétrico.
En el 7.2 hemos mejorado la herramienta Clonar como línea de referencia. Aquí tengo mi patrón, lo selecciono, hago clic con el botón derecho y elijo Clonar como línea de referencia. Ahora puedo editar mi patrón sin perder de vista el patrón original. Y ahí veo el original. Otra de las mejoras que hemos introducido es que ahora puedes trazar la línea de referencia a una línea interna. Utilizando la herramienta de trazar, de esta manera ahora puedes seleccionar la función reemplazar como contorno de patrón y así podrías retroceder un paso. También hemos mejorado la función de clonar como línea de referencia para que si el usuario corta un patrón, la línea de referencia se incluya en todos los patrones. Otra actualización que hemos hecho con el trazado es que ahora tienes la posibilidad de trazar media línea simétrica, por lo que la creación de bolsillos como este es más fácil que nunca. Ahora, en 7.2, la posición del nombre del patrón cambiará a paralela a la dirección del hilo. Esta mejora hace más fácil la visión en la ventana 2D, e incluso si tienes la visión del recto hilo desactivada, todavía podrás saber la dirección del hilo por la posición del nombre del patrón. Clicando en un patrón con la herramienta de edición textura, podemos rotar la dirección del hilo, y el nombre del patrón seguirá la misma posición. También se ajusta la posición del hilo si cambiamos la dirección del hilo en el editor de propiedades. Puedes editar el valor de la dirección del hilo y verás que el nombre del patrón siempre está paralelo a la dirección del hilo. En la versión 7.2, la función optimizar puntos de curva se ha actualizado para que el número de puntos de curva se puedan ajustar más finamente. En versiones anteriores, cuando se optimizaban los puntos de curva, el número óptimo de puntos se ajustaba automáticamente. Si no se conseguía el número de puntos deseado, había que ajustar manualmente los puntos otra vez, lo que llevaba mucho tiempo. A partir de esta versión, al igual que en la anterior, ahora es posible ajustar automáticamente el número óptimo de puntos manteniendo la forma original de la línea en la medida de lo posible, o ajustar manualmente el número de puntos. Esto hace que la edición de líneas sea más eficiente. Selecciono la herramienta de edición de puntos de curva. Como puedes ver, hay muchos puntos de curva en la línea, así que voy a ajustar el número de puntos. Si quieres ajustar el número de puntos en la misma proporción, selecciono la herramienta de transformar patrón haciendo clic derecho en el fondo y selecciono optimizar todos los puntos de curva. Cuando se abre la opción por primera vez, la puntuación original se establece en 100% y la relación de puntuación óptima se establece automáticamente manteniendo la forma de la línea original en la medida de lo posible. Si no te gusta el número de puntos, se puede ajustar moviendo manualmente la barra. Si el número de puntos es grande en un solo patrón o si la forma es complicada,
puede ajustar los puntos de curva de todo el patrón. Selecciono la herramienta de transformar patrón haciendo clic derecho en el patrón y selecciono optimizar puntos de curva. Y puedes ajustar la barra manualmente. Si quieres ajustar el número de puntos de cada segmento de línea, puedes ajustar los puntos de curva de la línea seleccionada seleccionando la herramienta Editar patrón. Clic derecho en la línea y selecciono Optimizar puntos de curva. Cuando abres por primera vez, el valor óptimo se ajusta automáticamente, pero después puedes ajustar manualmente la barra y hacer clic en el botón Restablecer de la parte inferior izquierda para volver al valor recomendado. A partir de la versión 7.2 se ha añadido una opción para establecer la posición de cada piquete del escalado de patrón en una posición fija por cada tamaño. Como ahora se puede fijar la posición de los piquetes por cada tamaño, se pueden crear patrones de producción más precisos. En primer lugar, voy a cargar el patrón DXF y establecer la posición de los piquetes en todo el patrón. Lo añado. Importar patrón, se muestran las opciones. Posición fija es la misma posición para cada tamaño según el punto inicial de la línea. Y si lo cambiamos a ratio, relación, es el mismo método de colocación de los piquetes que hasta ahora. Todos los piquetes se colocan en proporción para cada tamaño. Lo vamos a dejar en fix. Observando las dimensiones del escalado de cada tamaño, se puede ver que la posición de los piquetes es fija desde el punto de partida. Como se puede ver cuando vamos cambiando de tallas. También es posible establecerlo para cada piquete individualmente. Aquí hay un patrón con todas las posiciones de los piquetes ya establecidas en la opción Relación. Selecciono la herramienta de piquete. Por ejemplo, si no quiero fruncidos bajo las mangas, puedes ver que aquí hay algunos fruncidos porque la posición del piquete se ajusta proporcionalmente a cada talla. Cambio de talla. Haz clic izquierdo en un piquete y revisa en el editor de propiedades si está seleccionada la opción Fixed en el escalado de tallas. Si no lo está, selecciónala. La opción Fixed evita que se actualicen las posiciones de los piquetes cuando se cambian los patrones, al mismo tiempo que fija las posiciones de los piquetes para cada talla de escalado. Esto funciona bien si no hay piquetes en los puntos de curva. Además, si deseas cambiar el punto de inicio, hágalo aquí. Ahora voy a bloquear los piquetes y voy a ver qué pasa cuando cambie de talla. Y ahora cuando cambio las tallas, veo que en la parte de arriba no cambia la medida. Lo está bloqueando. La opción Fixed para escalado te permite fijar solo la posición del piquete para cada talla de escalado. Y como lo he cambiado a Fixed, volveré a comprobar las dimensiones. De esta manera, la distancia del piquete de la parte baja de la manga ha quedado fija, evitando la desviación de las dimensiones. Y de esta manera es más conveniente para cuando se quiere fijar la posición de un solo piquete para una determinada parte.
Hay dos nuevas funciones añadidas al modo de Print Layout. Voy a cambiar rápidamente al modo de Print Layout. Ahora, bajo el editor de propiedades, junto con el ancho de rollo de tela, también podemos personalizar la longitud de la marcada. Empecemos cambiando el número de prendas escaladas que deseamos anidar. Yo estoy poniendo 2 para la talla pequeña, 1 para la talla mediana y así sucesivamente. De acuerdo con la tela que estoy utilizando, voy añadiendo información, como la dirección del hilo, las unidades y la anchura del rollo de tela. Pero, aparte de esto, ahora podemos establecer la longitud de la marcada. De esta forma, cuando coloquemos la tela, deberá estar de acuerdo con la marcada para garantizar una mayor precisión. Esta nueva función anida las piezas del patrón dentro de la longitud de la marcada establecida, así como de la anchura del rollo de tela. Así que el consumo derivado será de acuerdo a las medidas establecidas. El marco rectangular que puede ver aquí es la marcada. Cuando empecemos a anidar, CLO calculará el consumo y creará la marcada según las piezas de patrón colocadas. CLO empezará a anidar los patrones dentro de la longitud establecida. Si el número de patrones excede a la longitud de rollo, entonces añadirá más marcadores para acomodar los patrones restantes. Aquí puedes ver la longitud y la anchura de cada marcada, así como el consumo de cada marcada. Ahora, en 7.2 puedes identificar fácilmente los conjuntos de tallas mediante diferentes colores. Puedes activar el color aleatorio desde el menú 2D de alternancia para diferenciar fácilmente los conjuntos de tallas. Además, también puedes activar la opción de mostrar el tamaño. Las pequeñas se marcan con S, las medianas con M y así sucesivamente. Ahora, en la versión 7.2 puedes copiar y pegar el valor de escalado de X y Y individualmente. Con la herramienta de editar escalado, copio el valor de escalado y luego hago clic derecho en el punto donde quiero pegar el valor de escalado. Y ahora puedo elegir si quiero pegar solo el valor del escalado en el eje X o Y individualmente. Aquí estoy pegando el valor de escalado para X y podemos ver cómo se ha pegado. Ahora vamos a copiar y pegar el valor de escalado de Y también. Y como puedes ver, estoy siguiendo el mismo proceso. Ahora el valor de regla de escalado de Y también está pegado. Antes podías pegar en espejo los valores de escalado de X y Y juntos, pero ahora también los puedes pegar en espejo individualmente. Seguiré el mismo proceso. Con la herramienta de editar escalado, copio el valor de escalado y luego voy al punto donde quiero reflejar el pegado y elijo entre las opciones dependiendo de si quiero reflejarlo en el eje X o Y. Aquí he reflejado el valor de escalado de X. Y con el mismo proceso reflejo el valor de escalado de Y. Y esta es la nueva función que te ayudará con el proceso de escalado. Ahora podrás ver las medidas de X y Y del nido de escalado. Si clicas en el punto puedes ver las medidas en la ventana 2D y en el editor de propiedades. A partir de esta versión se han añadido a la biblioteca 3 avatares femeninos adultos y 3 avatares masculinos adultos, publicados en Connect el año pasado. Mejora la calidad de tu trabajo en CLO utilizando un nuevo avatar más realista. Los nuevos avatares pueden seguir descargándose desde Connect y también puedes utilizar los distintos archivos de pelo, zapatos y accesorios proporcionados por Connect. Ahora en CLO puedes ajustar la posición de los ojos del avatar adulto, lo que permite expresarlo con más realismo. En primer lugar, abre un avatar proporcionado en esta nueva versión y si seleccionas el avatar y vas al editor de propiedades, podrás ver que se ha añadido el menú de control de ojos. Hay una barra de control que se puede ajustar arriba y abajo, izquierda y derecha. Además, como ambos ojos se mueven al mismo tiempo, es posible crear una línea de visión más natural. Ahora en el render, antes de utilizar el Eye Control, primero posiciono la vista de la cámara que extraerá como resultado. Mientras miro la vista previa del render y me voy posicionando donde quiero posicionar mi imagen.
Luego, si quiero dirigir los ojos del avatar para que miren a la cámara, los selecciono y en el editor de propiedades los ajusto a la izquierda o a la derecha o arriba y abajo. El ajuste de los ojos cambia la posición de la malla, por lo que no se aplica en tiempo real en la vista previa del render. Así que si quieres comprobar el resultado en la ventana del render, detén el render y clica en el render interactivo otra vez. Y ahora podremos ver los cambios. El ambiente de la imagen cambia con solo ajustar la mirada del avatar, así que aprovéchalo al máximo cuando dirijas. En CLO 7.1 es posible importar avatares de archivos OBJ y mover juntas varias mallas. Déjame mostrarte cómo. Voy a añadir este Base Mesh 2 veces aquí en mi proyecto en la versión 7.1. Abro los avatares en centímetros. Y como puedes ver, es posible mover al mismo tiempo las dos mallas de los avatares. Sin embargo, lo que no es posible en 7.1 es mover juntas mallas de avatares de otros formatos de archivos, como FBX. Déjame mostrarte un ejemplo. Voy a importar Ana aquí y voy a importar a Hannah por segunda vez. Si ahora intento mover su vestido, muevo este. Y si ahora intento mover los dos juntos, lo intento, estoy seleccionando los dos, pero solo puedo mover uno de los vestidos, no los dos al mismo tiempo. Este es el estado actual de 7.1 y si ahora te muestro en 7.2 voy a seguir el mismo proceso, voy a importar a Hannah, vamos a ver. Y también voy a importar el Base Mesh. Y ahora puedo mover juntos los vestidos y también el avatar. Así que puedo mover juntas todas las mallas que no estén vinculadas a ninguna articulación. Las dos chicas no las puedo mover juntas con el vestido, por ejemplo, porque la regla todavía es que no puedo mover una malla que está vinculada a articulaciones con otra que no lo está. En 7.2 hemos mejorado la interfaz de usuario para facilitar la creación de avatares de proporciones naturales. Es posible que algunos de vosotros hayáis experimentado momentos de dudas al introducir medidas en el editor y os hayáis preguntado si estáis utilizando el editor de avatares correctamente cuando la forma del cuerpo no es suave y está deformada. Hemos mejorado la interfaz de usuario del editor de avatares para que sea más fácil que nunca ajustar las formas del cuerpo. En primer lugar, cuando abras el editor de avatares,
verás que se ha añadido una casilla a la derecha de algunas categorías. Estos son los elementos que más influyen en la forma del cuerpo, por lo que si faltan algunos de ellos o se introducen medidas incorrectas, puede que no consigas la forma del cuerpo que deseas. Por lo tanto, si las dimensiones de estos elementos son incorrectas o la forma del cuerpo no es natural cuando se introducen, CLO ha añadido la función para calcular automáticamente los valores, para ayudar a crear una forma natural del cuerpo, desmarcando esta casilla. Lo explicaré más a medida cuando probemos el editor de avatares mejorado. En primer lugar, en la categoría de cuerpo total, que determina la forma general del cuerpo del avatar, puedes ver que se ha añadido el elemento de proporción y que se ha creado una casilla a la derecha. Cuando abra por primera vez la ventana de editor de avatares, el elemento está desactivado por defecto, pero lo activamos marcando la casilla. Una vez que la casilla de proporción esté activada, puedes seleccionar los ítems de InSim o Center Front Neck to Waist, que también están incluidos en la categoría de detalles más abajo, pero como estos valores determinan la forma de cuerpo general, es más natural introducirlos primero en la categoría de cuerpo total. Si pasas el ratón por encima del icono I, situado a la derecha de Proportion, verás información sobre las dimensiones de InSim y Center Front Neck to Waist, así como lo que acabamos de comentar. Así que si sabes exactamente los valores de InSim y Center Front Neck to Waist, puedes ponerlos cuando habilites Proportion. Y cuando lo hagas, notarás que ya están incluidos en Details y serán deshabilitados. Ahora voy a cambiar a InSim y InSim está deshabilitado. Vamos a seguir adelante y seleccionar InSim y luego vamos a introducir un valor al azar. Si no conoce el valor de Proportion, puedes desactivarlo y como puedes ver, ignora el valor introducido anteriormente. Introduce automáticamente el valor apropiado de InSim o Center Front Neck to Waist basado en el valor introducido por la altura. Después de introducir los valores para Total Body, necesitarás seleccionar un tipo en la categoría de Details para ajustar los detalles del avatar. Recomendamos seleccionar el primero, el tipo básico, y rellenar los siguientes campos. Y luego seleccionar el tipo avanzado, si necesitas rellenar campos adicionales. Por último explicaremos el tipo simple, pero por ahora puedes ver que solo el tipo básico tiene las casillas añadidas. Vamos a seleccionar el tipo básico y ajustar algunos valores. Para los elementos sin casillas puedes introducir valores como antes. A continuación vamos a ajustar el valor de Center Front Neck to Waist que tiene una casilla. Si conoce el valor exacto puede introducirlo con la casilla marcada. Si desactiva la casilla, se desactivará y se rellenará automáticamente, en función del valor de la entrada que haya introducido. Si ajustamos los valores de los otros ítems de arriba, podemos ver que el Center Front Neck to Waist se ajusta automáticamente basado en los valores del resto.
Esto se debe a que los avatares de Clo se basan en datos reales de escaneado del cuerpo humano, por lo que calculan los valores de proporción natural basándose en los valores de cada elemento. Por lo tanto, aunque no sepas los valores específicos de algunos de los elementos con casillas, puedes crear una forma corporal similar a la del cuerpo humano real. Si tienes problemas al introducir la talla de tu avatar porque no conoces los valores de algunas de las casillas o porque estás introduciendo medidas incorrectas, te recomendamos que desactives las casillas de verificación para utilizar los valores de proporción natural. Por favor, ten en cuenta que esta función solo es compatible con avatares adultos, masculinos y femeninos. Siguiente, echemos un vistazo al tipo simple, recién añadida en la categoría de detalles. El tipo simple es más sencillo que el tipo básico. Con el tipo simple puedes introducir solo valores para unos pocos elementos. Esto significa que incluso si no conoces los tamaños de los elementos en básico, todavía puedes crear un avatar con los valores mínimos. Además, cuando selecciones el tipo simple, se habilita la forma del cuerpo, que es una de las mejoras de la versión anterior 7.1 y que originalmente solo se habilitaba cuando se establecía la anchura en peso del cuerpo completo. En esta versión lo hemos mejorado para que incluso si selecciona en la anchura la opción de contorno busto o contorno bajo busto, la forma de cuerpo total se habilita cuando selecciona el tipo simple en la categoría de detalle, por lo que puede aprovechar la función de forma de cuerpo total incluso si no conoce su peso. Así pues, selecciono la opción de contorno busto en anchura y a continuación selecciono simple en la categoría de detalle. Cuando seleccionas la opción simple en detalles, la forma de cuerpo total se habilita, así que puedes utilizar cualquier forma de cuerpo que quieras. Ten en cuenta que si marcas la casilla Proportion en cuerpo completo y luego seleccionas la opción Center Front Neck to Waist, el tipo simple se desactivará en detalles. Esto se debe a que el tipo simple tiene el elemento InSim, pero no el elemento de Center Front Neck to Waist. Usa esta opción para crear la forma de cuerpo que quieras, introduciendo solo números simplificados. En la versión 7.2 también tenemos algunas actualizaciones para los avatares. Primero voy a añadir a mi escena uno de los avatares internos de Clo y ahora voy a cambiar la vista de mostrar articulaciones en transparencia. Cierro la librería y ahora os muestro la posibilidad que tenemos a partir de ahora, que es si clico en una de las articulaciones y habilito la edición simétrica clicando en el pequeño humano. A partir de ahora, aparte de tener simetría en las rotaciones girando el círculo, también la tengo usando las flechas o clicando y moviendo directamente en las articulaciones, y puedes ver cómo los dos lados se mueven simétricamente. La función superponer sobre costura se ha mejorado y ahora podrás utilizar patrones superpuestos como bolsillos y parches a partir de esta versión. Antes, cuando el gráfico quedaba cubierto por el patrón del bolsillo, resultaba problemático aplicar el gráfico por separado en el patrón y ajustar la posición. Con la versión 7.2, esta función facilita la conexión de gráficos sobre patrones cosidos. En primer lugar, para poder utilizar la función, debes hacer una línea de costura entre el contorno del patrón y la línea interna, como puedes ver. Arrastra y suelta las imágenes de palmeras en el patrón para aplicar el gráfico en el panel frontal. Como solo se ha añadido el gráfico al patrón del panel frontal, el gráfico queda oculto detrás del bolsillo. Ahora aplicaremos la opción Superponer sobre costura para que el gráfico quede conectado por encima del bolsillo. Es necesario establecer el orden de las capas de los patrones utilizando la herramienta Subcapa, para distinguir sobre qué patrones debe colocarse el gráfico. Haz clic en el patrón de bolsillo, que se colocará arriba y se mostrará en rojo para resaltar el contorno del patrón seleccionado. A continuación, haz clic en el patrón de cuerpo que deseas colocar hacia abajo. Se creará una flecha entre los patrones seleccionados. Ten cuidado de no invertir el orden de las subcapas.
Ahora puedes ver que el gráfico se aplica junto sobre el patrón del bolsillo. Esta vez aplicaré el gráfico sobre el bolsillo que está cosido a la línea de costura del pantalón. Arrastra y suelta el gráfico sobre el patrón del panel frontal del pantalón. En el editor de propiedades de la derecha, marca la opción Superponer sobre costura. Puedes ver que el gráfico está conectado por encima de las líneas de costura de los paneles delantero y trasero. En este estado, establece la subcapa del patrón del bolsillo y del patrón del pantalón. Haz clic en los bolsillos y luego en el panel frontal del pantalón. A continuación, haz clic en el bolsillo de nuevo y haz clic en la parte posterior de los pantalones. Puedes ver el gráfico por encima del patrón del bolsillo. Si haces zoom sobre el pantalón al que acabas de aplicar la característica, puedes ver un poco de desajuste. La mayoría de los patrones tienen una inclinación debido a la curva del cuerpo humano, y a menudo se cosen con una inclinación dentro del patrón. En esta situación, la característica de la línea de sobrecostura no está finamente alineada. En situaciones como la de los bolsillos laterales, si deseas ajustar cada gráfico con más detalle e igualarlo con precisión, deberás añadir gráficos por cada patrón de la forma existente y editarlos individualmente. Puedes borrar la subcapa que has puesto en el patrón que tiene un gráfico desajustado, borrar el gráfico y añadir un gráfico al patrón para ajustar la conexión. En esta nueva versión también se ha actualizado el logotipo que representa los archivos SB-SAR, que son Substance Assets en Adobe. Para ver los cambios, vamos a comprobar los archivos Substance en la biblioteca de CLO. Ve a Biblioteca, Material, Substance. Antes el logotipo era rojo, pero en esta versión se ha sustituido por el nuevo logo. Abriré el primer archivo haciendo doble clic sobre él, donde también podrás observar que el logotipo se ha actualizado en el navegador de objetos. Si echas un vistazo en el editor de propiedades, observarás que también se han modificado los logotipos de los botones de acceso directo. El primer botón te llevará a la biblioteca de recursos de Adobe Substance, donde podrás acceder a los recursos 3D proporcionados por Adobe. Si haces clic en el tercer icono, accederás a una página en la que encontrarás información sobre Adobe Substance Collection. Por último, hagamos clic en el icono de la figura humana, donde nos llevará a Substance 3D Community Assets. Esto último es una plataforma lanzada recientemente por Adobe. En ella podrás descargar recursos creados por la comunidad de creadores de Substance 3D. A partir de la versión 7.2 podrás introducir y comprobar la información sobre cremalleras en la lista de materiales. Haz clic en Editor, BOM. Si seleccionas una opción de color para comprobar el coste, se mostrarán los elementos de submaterial para esa opción de color. Anteriormente solo se mostraban los elementos de adorno, como la tela y los botones, pero no se podía introducir la información de la cremallera. A partir de esta versión, se ha mejorado para que también se pueda introducir elementos de la misma. Tras introducir el precio por cantidad, haz clic en el botón Actualizar, situado en la parte superior izquierda, para calcular automáticamente el coste total. Ahora, podréis guardar individualmente las fornituras de una cremallera, es decir, el controlador, el tirador y los topes de esta misma. Si haces doble clic sobre el controlador, el tirador o el tope de la cremallera, podrás ajustar el material y el tamaño respectivamente.
Después de completar la configuración, haz clic en el botón Guardar, en la parte superior del editor de propiedades. Tras especificar la ruta de guardado, haz clic en Seleccionar carpeta. La ventana Guardar controlador aparece, en la que cada entrada muestra la miniatura y el nombre del archivo. También puedes seleccionar un objeto para guardarlo. De este modo, los 3 objetos con distintos materiales se guardan por separado y pueden utilizarse individualmente. Para la versión 7.2 hay algunas actualizaciones en el editor de opciones de color. La primera que podemos hacer es, si selecciono mi pespunte en el navegador de objetos y voy abajo al editor de propiedades, tengo que asegurarme que el tipo de pespunte está en textura. Y después lo que puedo hacer es, en el editor de opciones de color, hago doble clic en el pespunte y puedo ver cómo en la ventana 3D se resalta. El mismo flujo de trabajo también funciona para gráficos. Si quiero revisar dónde coloqué el gráfico de mi prenda, puedo hacer doble clic en el gráfico, en el editor de opciones de color, y el gráfico respectivo se resaltará en la ventana 3D. Ahora también puedo revisar qué fornitura y qué tejido he usado porque también se resaltarán en el navegador de objetos. Lo primero, para los tejidos, tengo los tejidos en el navegador de objetos y si hago doble clic en el Cowhide Leather, en el colorway C, este tejido se resalta en azul en el navegador de objetos, así que así puedo saber qué tejido estoy usando. Y la última parte, las fornituras. Aquí he puesto esta tachuela en el fondo de la bolsa y si hago doble clic en el editor de opciones de color y la selecciono, la fornitura se resalta en la ventana 3D. Y también si reviso la ventana de fornituras en el navegador de objeto, aquí se resalta en azul. Y la última parte que quiero mostrar del editor de opciones de color, si ahora quieres guardar tus imágenes, guardo las imágenes de la ventana 3D y pongo un nombre. Los guardo y ahora pongo 1 en número de vistas, guardo las 3 opciones de color y las guardo como imágenes separadas. Y si reviso las imágenes guardadas de las opciones de color, la mejora es que ahora no tengo los números detrás de cada nombre de la opción de color. Tengo la opción A, B y C, pero no tengo esos números detrás. Puedo compararlo con la versión 7.1, cambio la versión, tengo el mismo archivo abierto y aquí estoy en la versión 7.1 y voy a seguir el mismo proceso. Voy a guardar la imagen de la ventana 3D, le voy a poner un nombre, lo guardo y lo mismo aquí. Vuelvo dentro de la carpeta y esta vez sí tengo los números. Como puedes ver aquí, tengo 0, 1, 2 y como os mostraba antes, esto se ha eliminado en el 7.2. En CLO 7.2 incorporamos una mejora en el modo de Print Layout sobre la forma en la que se muestran las tallas en la integración de anidamiento. En este ejemplo tenemos un estilo con diferentes tallas de la S a la L y ya he ejecutado el algoritmo de anidamiento y todos los tamaños se muestran en el rollo. Puedes navegar en la barra flotante de herramientas y ahora puedes mostrar todos los tamaños en colores aleatorios. También puedes mostrar el nombre de los tamaños con la opción de Show Grading Size.
Nuestros usuarios estaban bastante interesados en expresar el pelo corto. Renderizar pelo corto no era posible hasta ahora. Existía una limitación para la longitud mínima del pelo, que era de 4 milímetros, lo que resultaba demasiado largo para utilizar en casos como estampados flocados, chaquetas de forro polar o mobiliario doméstico. Pero ahora hemos eliminado la longitud mínima de pelaje y hemos hecho posible expresar el pelo corto. Ahora, con tan solo cambiar la longitud de tu pelo desde tu editor de propiedades, ya puedes expresar la longitud de pelo hasta 0,01 milímetros. Esto te ayudará a expresar mejor tus categorías de productos con pelo corto. Ahora, en el renderizado tenemos opciones para la función del mapeo de colores. Al utilizar esta función, se puede evitar la sobreexposición de las telas brillantes mientras se mantiene la exposición adecuada para las telas oscuras. En primer lugar, selecciona Renderizar y abre las propiedades de renderizado. Como podemos ver, el mapeado de colores tiene varias opciones. El predeterminado es Reinhardt y el valor de Burn es 1. Ahora vamos a hacer clic en el render interactivo. Como podemos ver, la parte del bolso de cuero blanco está sobreexpuesta en este momento, así que ahora podemos usar este valor de quemado para evitar el efecto de sobreexposición. Podemos ajustar este valor a 0,5. Como vemos, ha mejorado, es decir, que cuando el valor está más cerca de 0, se puede evitar la sobreexposición del objeto durante el renderizado. Otra opción que podemos utilizar es HSV exponencial, que preserva el tono y la saturación del color en lugar de eliminar el color hacia el blanco. Aquí está la imagen para poder mostrar la diferencia entre los diferentes tipos y el valor de Burn. A partir de la versión 7.2 podrás guardar archivos de escenas y los atrechos OBJ que configuran tu escena, junto con las propiedades de renderizado, en un único archivo de extensión de CLO. Antes de guardarlos como un único archivo, vamos a importar los archivos OBJ como la escena y los objetos. Para importar un archivo OBJ, selecciona Archivo, Importar, OBJ en el menú superior para seleccionar un archivo almacenado en una ruta específica. A continuación, asegúrate de seleccionar el tipo de objeto como escenas y objetos. Es importante para que cuando lo guardes como un archivo .zse se guarde con la extensión de escena aplicable. Luego, la siguiente opción a tener en cuenta es la escala. Se debe establecer en las mismas unidades que cuando se creó el OBJ. Yo en mi caso estoy trabajando en centímetros, así que lo voy a seleccionar como centímetros de Ace Studio. Entonces, el archivo OBJ se abrirá en la ventana 3D. Y si haces clic en la pestaña Escena, situada en el primer lugar en el navegador de objetos, verás una nueva lista de escena y objetos. Y podrás ver que el archivo OBJ que acabas de cargar se añade a esa lista. También puedes añadir varios objetos y guardar toda la escena a la vez. Vamos a importar objetos adicionales a la ventana 3D para comprobarlo. Como puedes ver, el OBJ se añade a la ventana 3D y puedes ver que se añade también a nuestra lista de objetos y escena. La información de la ubicación de los objetos también se guardará cuando lo guardemos como un archivo de escena, así que usaremos el gizmo local para moverlo a la posición deseada. Ahora aplicaremos un poco de iluminación para que coincida con el fondo. Selecciona Renderizar en el menú principal superior y a continuación ves a la ventana de propiedades de luz. Una vez ahí, seleccionaremos el preajuste Checkboard House.
No solo se guardan las propiedades de luz, sino también las propiedades de imagen, vídeo, cámara y renderizado, por lo que si deseas guardar y utilizar juntos valores determinados, puedes establecer los valores de antemano. A continuación, para guardarlos como un único archivo de escena, selecciona Archivo, Guardar como, Escena y objetos en el menú principal superior. En la ventana emergente, especifica la ruta donde se guardará el archivo de escena. Introduce un nombre para guardar el archivo y haz clic en el botón Guardar en la parte inferior para guardarlo como un archivo .zse, que es la extensión de los archivos de escena, como se muestra a continuación. También te mostraré cómo utilizar el archivo .zse para que cuando termines con tu prenda puedas añadir una escena para configurar el fondo. Si ya tienes abierto un archivo con una prenda, puedes abrirlo como cualquier otro archivo o añadirlo al archivo del proyecto en el que ya estés trabajando. Ahora vamos a importar nuestro archivo guardado de escena en este archivo de modelo. Con el archivo abierto del modelo completado, selecciona el menú principal superior, Archivo, Añadir y Escena y objetos. Luego selecciona el archivo .zse de la ruta donde esté guardado y haz clic en el botón Abrir. Cuando aparezca el pop-up de Abrir escena y objetos, simplemente selecciona los objetos que quieras incluir de la lista de objetos de la parte inferior. Como queremos cargar el fondo, el objeto y las propiedades de render, selecciónalos todos y haz clic en el botón Aceptar para cargarlos. En la ventana 3D puedes ver que la escena y los objetos se han cargado manteniendo la ropa. Cuando antes hemos organizado los archivos OBJ y las propiedades de luz en un único archivo de escena, los archivos OBJ que se importaban por separado se separaban en su escena y objeto, que pueden editarse por separado. Puedes comprobar el submenú de la carpeta de escena y objetos en la pestaña Escena, para ver cómo están organizados los fondos y los objetos. Así que en este archivo de escena, la escena y los objetos están separados en dos escenas y objetos, que pueden ser editados individualmente en la ventana 3D, como el reposicionamiento y la edición de mapas. A continuación selecciona Render en el menú principal y dentro de esta ventana selecciona las propiedades de luz. Puedes ver que está establecido el preajuste de Checkerboard que hemos seleccionado antes. Si haces clic en Render interactivo en la parte superior, puedes ver que el fondo que ves en la ventana 3D se renderiza con las propiedades de luz aplicadas. Los archivos de escena que hemos utilizado estarán a la venta en la tienda Connect en el futuro, y podrás encontrar incluso más archivos de escena que los que ves aquí. También podrás vender tus propios archivos .zse a través de la tienda Connect, para que puedas utilizarlos para crear ilustraciones más detalladas. Muchas gracias por ver el vídeo, esperamos que os haya gustado y nos vemos la próxima.